¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Sí, emocionado porque nos volvemos a reunir aquí digitalmente. Y para hablar de un grosso, es uno que no hemos visitado, creo que visitamos una sola vez. Sí. Brian May. Buena rulera tiene Brian, ¿eh? Hermosa peluca, sí. Sí. Viste que hay quienes dicen que el pelo de Slash no sería verdadero. El de Brian parece serlo. Yo me juego que sí, porque le tira como unas canas. Si no, se toma como un trabajo grosso, ¿no? De teñirse la peluca de blanco por momentos. Vamos a analizar el audio, que es más fácil, me parece. Dale, perfecto. Hoy es un tipo muy interesante. En vez de describir detalladamente qué usó en cada cosa, porque la verdad es que tampoco usó tantas cosas, vamos a hablar un poco de su instrumento principal, su amplificador principal y su pedal principal. Y vamos a ver un poco eso, desde dónde él arma su audio de base. Obviamente, como siempre decimos, el audio está en sus dedos, pero es un tipo que tiene un montón de situaciones muy particulares y que se ha tomado mucho tiempo en definir. Si vos escuchás el primer disco de Queen, ya el audio del tipo está clarísimo y es el que lo va a acompañar hasta que termina Queen y hasta hoy en día con las nuevas versiones de Queen y sus discos solistas. Pero siempre fue como puliendo y trabajando, y claramente es un tipo que ha tenido como... Me parece que tiene una búsqueda muy importante en cuanto a lo que es llevar al vivo lo que hace en estudio. Hay muchos videos de él hablando de audio, hablando de sus instrumentos, hablando de los equipos, siempre hablando del vivo, pensando en que en el estudio tiene una libertad y puede generar una cantidad de cosas, y tiene como una preocupación con esa idea de que después en vivo suceda algo que esté por lo menos en la senda. Así que si te parece, vamos a desmembrar un poco eso, Para eso que usa en cada uno de esos lugares. Perfecto. Primero, viste como mucho, no sé, como Brian May o como Gilmour, que tienen una viola muy distintiva. En este caso pasa lo mismo, pero pasa algo más espectacular, que es una que no tiene nadie más porque le hicieron él y su papá. Esa Red Special que hacen, cuenta que no tenía un mango. La historia es muy conocida, pero está tan buena que vamos a contarla. Por favor. Y además podemos usar la historia para desmembrar un poco las características principales del instrumento. Cuenta que no tenía un mango y que el viejo era un crack haciendo cosas, desde electrónica a madera. Entonces, cuando veía las Fender o las Gibson o sus sustitutos y no llegaba ni a esas, con el viejo se pusieron el proyecto de hacer una. Él tiene como ahí una cosa que dice de hacer una aún mejor que las originales. Pero nada, la idea era hacer una viola, que ya me parece una bocha, sobre todo en esa época que no había, me imagino, nada de data. Claro. Empiezan a armarla y acá se dan un montón de características particulares. Por ejemplo, una de las piezas fundamentales de un instrumento ya sabemos que es el mástil. En este caso es un pedazo de madera de una chimenea que tenía más de 100 años, de caoba, apolillada. De hecho, cuenta que hay un montón de los agujeritos que están tapados por él y que hoy en día, si uno la ve, se siguen viendo como los tapó. El cuerpo está hecho de maderas que consiguieron también y es un cuerpo semihueco. No está aclarado exactamente si es como una 335 o qué, pero él dice que es chambered. Y de hecho, en una de las versiones más nuevas que le hizo un luthier en los últimos años, hay un F-hole, el agujero de violín que tienen las Thin Line, por ejemplo, y él dice que en su momento la idea era hacerle uno, y no tuvo la capacidad como carpintero de hacerlo, por eso no la tuvo originalmente, pero que la idea estaba ya de base. Excelente. Otra cosa interesante, los trastes que tiene puestos al día de hoy, siendo su instrumento número uno durante los últimos... El instrumento se terminó en el 64. Los trastes no fueron cambiados. Las clavijas sí cuenta que fueron compradas en ese momento y que han sido sustituidas. De hecho, hoy tiene unas con traba, que dice que tampoco hace gran diferencia, pero ya que tiene presupuesto puso unas buenas. El puente está armado por él y el padre. De hecho, el brazo del puente dice que es una parte de su bici. Y el sistema tiene un principio de funcionamiento similar al de un Bigsby, pero cuenta que por la manera en la que pensaron el puente y la manera en la que las cuerdas pasan después de la cejuela para entrar a las clavijas, hay muy poca fricción y por eso para él es muy eficiente y mantiene la afinación muy bien. De hecho, dice que el puente no tiene ninguna parte sustituida en estos casi 50 años. Los mix intentaron hacerlos, no lo lograron. Dice que los micrófonos que armaron no estaban buenos, no le gustaban. Compró unos genéricos de la época que eran unos Burns Trisonic, que son los que ha usado, y él cuenta que no lo convencieron y que están bobinados nuevamente por él. Así que básicamente hizo todo. Otro detalle del mango muy importante, cuenta que es muy grandote y grueso, que tenía que ver con su comodidad, que lo pensó de esa manera porque él lo hallaba de esa forma. Creo que cuenta que de las pocas cosas que se le hicieron con los años es volver a pintarla.
y algunos detalles así estéticos, pero que en líneas generales está entera. Y ahora si querés vamos a ver un detalle que para mí es muy clave, es muy distintivo del instrumento y hace mucho a su manera de buscar el audio, que es la manera en la que, ¿viste la selectora de mic extraña que tiene? Sí. Si se fijan, hay 6 llavecitas. Es muy visual y gráfico, así que lo van a entender enseguida. Cada una de esas llaves, las superiores, son el on-off de cada uno de los micrófonos. Mango, medio, puente. Y abajo, asignados al mismo micrófono que el que tiene encima, es la fase. En principio lo que cuenta es que quedaron conectados, a diferencia de los micrófonos de una Stratocaster, en la que cuando sumamos medio más mango están en paralelo. Ahora van a ver un gráfico en el que se ve qué tipo de conexión es paralelo. En este caso están conectados los 3 micrófonos en serie, lo que genera una diferencia sustancial en la manera en la que suenan. Y no solo eso, sino que además de haber cambiado eso, tiene para elegir la fase de cada uno de ellos. Entonces puede de alguna manera sumarlos cuando estás en fase, viste que se infla más, o pincharlos, por decirlo todo entre comillas, cuando están fuera de fase. Básicamente entonces él lo que él cuenta es que hay un montón de canciones en las que juega con simplemente la selección de eso. Por ejemplo, dice que la mayor parte de un show la encara con medio más puente sumados en fase. Por ejemplo, cuando empieza el solo de Bohemian es medio más mango en fase y hay una parte del solo en la que lo cambia a fuera de fase. Después, por ejemplo, Stone Cold Crazy son los 2 exteriores, o sea, puente y mango, fuera de fase. Dice que, por ejemplo, en fase no los usa casi nunca. Le suena muy a 335, muy armadito, dice muy blusero, y para mí tiene un nivel de prolijidad que no, lo que no le encuentro tanto lugar. Pero básicamente es eso. Es muy interesante cómo jugando con la forma en la que lo suma y lo fase y lo desfasa, y es muy obvio en su audio. También me parece que hay una cosa que es que cuando escuchamos sus discos, hay unas ecualizaciones muy agresivas, desde la mezcla o desde algún ecualizador pensado de la mesa, que exagera esta idea. Pero es muy interesante cómo él piensa y cómo él plantea que al momento, viste esa cosa vocal que tiene Queen al momento de grabar, no sé, cualquiera de sus temas, porque la verdad es que siempre hay muchos coros, él cuenta que sus partes son pensadas de una manera similar y que lo que le permite este tipo de selectoras, dice que en el estudio ha usado todas las combinaciones, porque al momento de grabar voces distintas, viste que hace mucho lo de armonizar y sumar 3 voces, juega con el fuera y fase y fuera de fase para que se complementen los audios y uno suene más pinchado y el otro suene más lleno. Así que lo menciona como uno de sus secretos en el estudio y en el vivo. Un complemento interesante es que, esto es muy conocido también, que usa como púa una moneda. Creo que es de 6 peniques. Él hace muchos chistes sobre eso. Sí, las mejores son las del 50 y no sé qué y eso. La verdad es que dice que básicamente se siente más cómodo con la moneda y en una época usaba 0,8 y ahora aparentemente pasó a usar 0,9 porque con la moneda empezó a cortar un montón. Entonces, aunque tenga una tocada de mano derecha muy sutil, como dice, pasó a 0,9 por ese motivo. Si tenés ganas, si te parece, podemos escuchar algo y después seguimos analizando un poco de las cosas que hizo. Qué responsabilidad me tirás, macanudo. Bueno, te toca. En este primer tema que se llama Keep Yourself Alive, se ve lo de la moneda. Yo la verdad que intenté, digo, hoy me voy a hacer el copado y voy a tocar con la moneda. Y no di con la moneda correcta. Aquí en Argentina tenemos estas. Tengo una muy chiquita y una muy gruesa. Estuve viendo un video de él donde él muestra la moneda muy de cerca. Y se la nota como más fina y que tiene una terminación más amable. Esta es muy... La de un peso argentino es como un borde muy... con un ángulo muy de 90 grados, ¿viste? Entonces, hay que conseguir una de 6 peniques, vintage. La cuestión es que, encima justo en este tema hay una modulación, ¿no? Suponemos que es un phaser, un phase, más que un flanger, pero del barrio ahí, ¿no? Uno podría reconocer esto, ¿no? Bien, eso sería con la púa. Pero mira lo que pasa, yo escucho algo, lógicamente no es que yo sea, es porque lo sé, no porque mi oído sea más refinado, sino lo que pasa con el batido este cuando está la moneda. Se
siente mucho más el ataque. No sé, me parecía que era lindo un día que hablamos del audio de alguien, la influencia que tiene esto. No encontré la moneda correcta, así que voy a seguir con la púa, pero tiene sustento, se nota en el audio, quiero decir. No quise hacerlo con una estrato o una simple bobina porque me parece que como su sonido, si bien vos explicabas que eran simples bobinas los micrófonos, esto tiene como más ataque el P90. Es como que se siente mucho cuando él toca una nota, que el ataque se casca, que sumado a que es una moneda, ¿no? Además, tengamos en cuenta que los micros de él son cerámicos que tienen mucha más salida que los que tenés vos ahí en general, que son unos Alnico con una salida más vieja, más vintage, más tranquila. Así que tiene sentido la búsqueda con un micrófono un poco más gordo y con un poco más de patada. Sí, se siente, cada nota se... Yo calculo que entre la moneda más el micrófono, todo, pero bueno, por eso fui a por esta guitarra. Después, lógicamente, para hablar de él, su forma de tocar es el audio, ¿no? Como decíamos, más allá de todo lo que use, ¿no? Todo esto... Es terrible. Lo que digo es que es tan preciso y me gusta porque es muy elegante pero sucio a la vez. No es un señor que está tocando, viste, que cada nota... Me gusta que, por ejemplo, cuando viene acá... Y esto... ¿Cómo se nota cada nota? Esto... Es demoledor. Y tiene una de las grandes partes de la historia de la música que me hace más feliz tocarlo que el solo. Y creo que también es un buen ejemplo de sus riffs, ¿no? No solo de solos y de bases, esto. ¿Y tiene un vibrato? Muy lindo. ¿Esto qué hace? ¿Cómo se mueve una chacarera? ¿Y esto? Su forma de tocar y metida en esa banda, con el rol que cumple, las capas de guitarra. Obviamente hay temas donde las guitarras se doblan. Una cosa que me pasó cuando me puse a sacarlos es que en vivo le da una cantidad de sustancia mayor que en el estudio, ¿no? En el estudio por ahí se copa más en doblar guitarras, aparecen acústicas, paneos, y en vivo va como más como un puntito arriba de ganancia todas las versiones que escuché. Por ejemplo, acá en Need Your Loving Tonight. Bueno, si escuchás la versión original, hay menos ganancia, aparece en acústica doblando todo, aparecen dos guitarras, quiere decir, se armaba unas capitas ahí increíbles. Y después, bueno, hablando de riffs, ¿viste cuando sos pendejo y escuchás We Will Rock You? Que ya todo el tema es emotivo, pero cuando entra la guitarra y la escuchás ahora y no es tan demoledor la cantidad de ganancia, pero es tan lindo lo que hace, ¿no? Rock.
Para mí, en lo que acabas de mostrar pasa una cosa que es súper interesante, que es cómo el tipo en estudio, primero, no solo él, sino que la banda es una banda de capas, como hablábamos, vocales o de pianos o orquestal. Entonces, tiene esa cuestión de que por momentos toca una frase, un acorde demoledor y gigante, y por momentos toca cositas que son frasecitas que entran en medio de un montón de otras cosas que están sucediendo. Es muy interesante a nivel amplificador, por ejemplo, que tiene un equipo que tiene mucha mística, pero cuando ves se ve que no es tan especial, que es el DC Amp, se llama, que es un amplificador que arma John Deacon en el 72, el bajista de Queen, que aparentemente tenía conocimiento de electrónica, y el tipo encuentra una placa tirada de pre y potencia transistorizada que funcionaba a batería y lo monta dentro de una caja que tenía unos parlantes. Una caja de un bafle, puso adentro ese pre y esa potencia, lo alimentaban a batería. La cuestión es que eso, sin ningún tipo de controles, más un treble booster, lo usaba mucho para grabar. Me imagino que son esas cosas que las escuchás acá hoy y es una cagada, pero metido en el contexto exacto. Por ahí no tenía un puto grave, no tenía agudos, pero funcionaba excelente metido en capas. El tipo tenía clarísimo qué era lo que necesitaba para determinados momentos. Dejando de lado ese equipo como especial, ya sabemos que el 99,9% de su audio, tanto en vivo como en estudio, siempre fueron los Vox AC30. Y en este caso hay un montón de mano metida en el medio. La verdad es que no es un tipo que los usa de forma, no son stock. La data que hay está muy vinculada a los tipos con los que trabajó en cada momento. Pete Cornish, un tipo muy conocido por la cantidad de pedaleras que armó, no sé, le armaba Gilmour, le armaba Andy Summers, cuando en los 70 todavía iban con un técnico que gastaba 1000 horas en enchufar cablecitos y pedales, de hecho lo cuenta así Pete Cornish, él armaba sistemas que solucionaban problemas y modificaba cosas. La cuestión es que es el primero que empieza a modificar a los AC30. Primero cuenta una cosa interesante que ahora vamos a analizar, que es, cuenta que lo llaman porque Brian May desde hace mucho, desde los principios de los 70, ya usaba 3 equipos. Ahí como uno de sus trucos es como usa en el medio uno en seco, sin ningún efecto, y usaba 2 a la izquierda y a la derecha, uno con un delay a 800 milisegundos y el otro con un delay a 1600 milisegundos. Al principio usaba los EP3, la cuestión es que si han usado alguna vez varios equipos usados de esa manera, se genera un bucle de masas que genera un hum insoportable y que puede llegar a ser peligroso también, sobre todo teniendo enchufados también los delays. Entonces en principio lo llaman a Pete Cornish para solucionar ese problema. La cuestión es que desde el 72 aproximadamente hasta el 92 cuenta que trabaja con Queen y con Brian May, más específicamente solucionando un montón de los problemas que aparecían. Y si quieren encontrar data mucho más específica y dura, entren a su página porque está. Pero él lo que cuenta es que en los Vox AC30 de principios de los 70 que venía usando Brian May, lo que hacen es limpiar todo lo que no usa. Por ejemplo, el canal vibrato se vuelan todas las válvulas vinculadas a ese canal y se vuela también la etapa de la placa vinculada a eso. Viste que los Vox vienen las épocas en las que vienen con canal normal y con canal brillante, o tenés canal normal y top boost. Bueno, siempre usó el canal normal, nunca los otros canales. Entonces los otros canales también se volaban. Básicamente queda un equipo casi con un volumen que de hecho se usaba siempre al máximo. Así que no tenía muchas vueltas el equipo. Lo que sí cuenta es que en esos equipos, justo ese canal normal, seteado de esa manera, generaba, siempre usados al máximo, generaba mucho volumen. Son equipos con una naturaleza muy limpia. El que ha usado una C30 ve que llega hasta muy alto, muy limpio. Y que lo que pasaba con esas modificaciones es que hacían es que se incrementaba un montón los graves. O sea que es un equipo que sonaba muy de abajo. Por eso, lo segundo que caracteriza su sonido es el treble booster. Con los años, esto se ha empezado a mover un poco. Pero en principio, él usaba un Range Master treble booster que es una mezcla entre booster y fuzz. Porque la verdad es que el que ha podido usar un pedal de esos, cuando lo usas a más de 6-7, es un fuzz. Pero en principio lo que sucede es que bustea la señal y no la bustea de forma pareja. Siempre va a incrementar más frecuencias agudas que las otras. Entonces, ahí se da como ese complemento entre equipo muy grave con pedal que levantaba agudos de más. Para mí, uno de los trucos también más interesantes o de las cosas que definen su audio es eso, porque pensá que pedales de distorsión no existían. El Vox es un equipo que no llegaba a distorsionar la cantidad que se le escucha a él. Claro. Y ese pedal, en un equipo limpio, al máximo, da un fuzz que no tiene nada que ver con el tono que se le escucha a Brian May. Viste que ahí no lo escuchás nunca como un fuzz. Claro. Es una distorsión con un grano particular. Así que acá hay como una de esas cosas en las que él encuentra como parte de ese audio. De hecho, en los años se ven un montón de Vox AC30, se ven modificados, se ven backups, se ven parlantes. En su momento siempre usó los Blue Alnico tradicionales. Después cuentan que cuando Vox pasa a Greenback
usa greenbacks y hoy en día vi algunas fotos de los últimos años en las que se lo ve con un parlante nuevo de Celestion que es el G1230, un 70 aniversario. Son todos parlantes de 25-30 watts y que con los años se nota que se ha ido. También cuenta que por el hecho de usarlos al máximo vuela mucho parlante. Entonces también se ve que también tiene que ir viendo sonido vinculado también a durabilidad, Muy ¿no? bueno. Está buenísimo que ahí muestra el setup de hace unos años cortos y muestran cómo llevan esas fuentes estabilizadoras gigantes para que los equipos trabajen todos en 234 volts, 50 Hz, porque los ingleses tienen ese voltaje. En el de Angus Young se ve exactamente lo mismo. Después cosas por épocas muy interesantes, en Live Aid se ven 12 equipos y en las épocas anteriores y posteriores se ven 9 equipos. Todo eso tenía como un funcionamiento. Hoy me parece que por una cuestión visual sigue manteniendo esos 9 equipos, pero solo se usan 3 que están prendidos, los otros son backups y de esos 3 sigue usando como esa configuración que ahora vamos a analizar. Y lo que sí cuenta el técnico es que le genera muchos problemas en los escenarios la cantidad de volumen que tiene con esos 3 equipos prendidos al máximo. Así que uno de los temas es alfombrarlos de abajo, contenerlos en plexiglas de los costados, porque dice que también hay una cuestión con que los escenarios son todos huecos y eso como potencia el feedback y todo, así que medio que se les descontrola todo. Claro. Así que en la actualidad, en los últimos años, ha usado 3, pero siempre se ven así como tandas. Tiene algo con el 3, porque usa 3, 9, 12... Otra cosa, en las primeras épocas se ve mucho, bueno, en una época se ve unos condenser, pero después ya pasa a los 57 y hoy se lo ve mucho con los Sennheiser, con los MD421. Siempre microfonía de la misma manera, se nota. Hay como una cosa metódica, ha encontrado algo que le funcionó siempre. Y ahora lo que podemos ver un poco para finalizar es los pedales. No es complejo, pero sí es interesante cómo los usa. En principio vamos a hablar de este treble booster que te decía. En principio usaba uno con transistor de germanio, un simple transistor, con preponderancia de agudos, un treble booster. Cuenta Pete Cornish que cuando empieza a trabajar con él empiezan a tratar de silenciar y a bajar los bardos por la cantidad de volumen y también calculo que con la seriedad de los shows. Entonces Pete Cornish le diseña su versión durante unos 20 años que cuenta que ya era con transistores de silicio, que era más silencioso y que no era tan treble booster. O sea, busteaba más parejas todas las frecuencias. Calculo que también ha pasado que los equipos que ha empezado a usar, un poco más nuevos, tendrían menos contenido de graves. Entonces, en general, le empezó a funcionar como todo eso. Y así como con los equipos que durante 20 años trabajó Pete Cornish, en los últimos años, los últimos 15, 20 años, ha trabajado un chabón que se llama Greg Fryer, que también es el que le hizo posteriormente su versión de treble booster. De hecho, hay unos con colores distintos, en el que está el plus, el top, el no sé qué. Y estos últimos años se lo ve con unos que son versión cajita chiquita, que los monta apenas sale de la viola antes del inalámbrico. Hay una cuestión con los transistores, sobre todo con concepción vintage, sobre todo de germanio de silicio, pero de 70s para atrás, que no funcionan igual leyendo la impedancia directa del instrumento que leyendo la del inalámbrico. El inalámbrico cambia mucho la forma en la que la señal llega a los pedales. Entonces, por ese motivo, tiene montados, apenas sale de la viola colgado, tiene el treble booster, es una cajita de plástico chiquita así. En la actualidad se los hace CAT, dicen, Knight Audio Technologies, de ahí va al treble booster. Así que ahí tenemos como la configuración de su viola, su pedal principal y sus equipos. Después vamos a analizar un toque lo que te decía, que es hoy usa 3 equipos, pero antes usaba 9, siempre pensando 3, 3 y 3, en los que juega con el delay. Al principio usaba los Ecoplex, con los años se nota cómo se ha ido modernizando. En la actualidad se lo ve con los Test Electronics, con los G Major 2, pero no usa tap tempo nada. Básicamente lo que muestra él es que usa un lado con 800 milisegundos y el otro lado con 1600 milisegundos. Y no están prendidos siempre. Él usa siempre el seco y lo que hace es administrar. De hecho se ven las pedaleras ya más viejas de fines de los 70, principios de los 80, armadas por Pete Cornish. Se ven cómo tiene el que silencia a cada lado el que los habilita. Entonces en algunos momentos habilita uno, en otros momentos habilita los dos. Y en las posteriores pedaleras lo mismo. Hoy lo controla el técnico de él, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y después lo que empieza, viste, hoy hablabas del phaser que usaba. Durante los 70 usó el Fox Phase, que es un pedal que lo van a ver en las pedaleras porque es como un wah-wah, porque tiene un control de tiempo como similar a la expresión de un wah-wah. Esa era su modulación principal. Después pasa a un Boss CE1. Sigue pasando, durante los 90 se usa un Harmonizer y en la actualidad de nuevo ese chorus lo arma desde el Test Electronics, el G Major 2. Lo que es interesante es que en el setup que estábamos hablando, por ejemplo del Live Aid del 85, en esos dos equipos, los 3 que nos faltaba explicar que eran son chorus.
Entonces, lo que cuenta es que durante muchos años y en muchos setups, lo que él tiene sonando en vivo es, a un lado, sonido seco, y a un lado, sonido con una pendejésima de chorus, uno muy, muy, muy sutil. Él dice que abre y que lo hace sentir como más grande. Una cosa interesante también es que muestra cómo en el monitoreo armado encima del escenario también tiene todo armado en estéreo. Le gusta como el flash ese de sentir como todo abierto cuando va sumando cosas. Y no mucho más, se ve un wah-wah y después durante épocas wah-wah sigue teniendo, es como de los pocos efectos creo que actualmente lo único que tiene en el piso ahí adelante es el controlador de wah-wah, del de Crybaby. Y nada más, después, bueno, hoy sí controla todo el técnico que lo acompaña. De modo descriptivo me parece que un poco es eso lo que usa. Obviamente que quede claro que no nombramos 800.000 cosas que usó. De hecho se lo ve con Telecaster, se lo ve con Stratocaster. Es muy interesante que cuenta la anécdota que cuando tuvo la guita para poder comprar una Stratocaster, tiene una y dice como, no era lo que yo necesitaba. Dice, claramente me equivoqué, yo necesitaba una Les Paul. Y cuando tiene una Les Paul dice, no, era la que tenía yo al final. Pero eso, se lo ha visto con muchas cosas. Telecaster se sabe, hay temas icónicos. Por ejemplo, es sabido que Crazy Little Thing Called Love está grabado con una Telecaster. Cuentan que estaba buscando con esa cuestión de los micrófonos, que él decía que iba a sacar un sonido Telecaster y el técnico le dijo como, ¿por qué no grabás con una Telecaster si tenemos una Telecaster? Y me dijo que la tuve. De hecho, su técnico cuenta que es la viola que usa en vivo hoy en día todos los shows, todo lo que puede, que solo la cambia cuando, usa una en drop D y usa una para un tema en particular, porque tiene piezoeléctricos y usa como el sonido acústico, pero si no, le gusta usar su viola, dice, corta una cuerda y me está pidiendo que la cambie enseguida mientras está usando la segunda, porque él quiere volver a tocar con esa, él se halla ahí. Qué bueno. Con los años, muchos luthiers les han hecho, hay un australiano conocido y un inglés que han hecho versiones, Guild sacó una versión, él sigue usando exactamente la misma que hizo con el viejo en el 63-64. Es interesante cómo construyó un audio a partir de modificar cosas y hacer las cosas, ¿no? Aparte es una gran lección para todo el opinador que dice, no, si no tenés una Fender Official Custom Main, y el chabón se hizo una guitarra con el viejo. Con lo que sobraba. Claro, la verdad que es increíble. Y bueno, lo que pasa también, obviamente, como ya dijimos, pero sus dedos y las partes de guitarra que ha hecho, ni hablar. Le dabas un microondas y el tipo anda. Y las canciones en las que tocó. Está, tiene todo, pero qué gran enseñanza, ¿no? También eso de resolver con lo que hay, que lo importante, o sea, no delegar, ¿no? Decir, no, cuando tenga una guitarra de verdad, voy a tocar mejor. El chabón sigue con la misma firme. Obviamente las partes son innegables y eso hace que estemos hablando de esto. Pero construyó un audio basado en una búsqueda que ya estaba en los principios de su audio. A mí me encanta cuando ves eso, que ves que el audio ya estaba en su cabeza. Claro. Después lo que hizo fue ir encontrando cosas que hicieron que eso esté más cerca de ahí, pero él tenía clarísimo el horizonte, me parece, casi desde el primer momento. A nivel guitarrístico, digamos, el tipo es tan inteligente para componer partes de guitarras que con el mismo audio parece una gama infinita de cosas, pero es como él pasa del acorde a la melodía, al riff, el ataque que tienen las notas cuando quieren. Es como también, obviamente el audio es increíble, pero el tipo hace que todo parezca mucho más variado, ¿no? Porque tiene una cantidad de recursos alarmante. Y lo que hablamos hoy, que en un tema toca un sol gigante y en el tema siguiente toca toda una frasecita en el traste 12, entonces son mundos muy diversos con las mismas cosas. ¿Cómo estudiaste hoy? La verdad me dejaste sorprendido. Escuché casi toda la discografía de Queen. Nunca fui muy fanático, pero la disfruté mucho. Trabajé bastante para este capítulo. Andaban un poquito bien los locos. Bueno, querido, impresionante. Gracias, aprendí hoy. Gracias a ti. Nos vemos.